El gran salón del castillo de Thorn vibraba con la tensión de lobos intentando coexistir. Los sirvientes se apresuraban entre las mesas, llevando bandejas de carne asada y vino, mientras los nobles discutían el próximo tratado. Un tratado que uniría los pactos del norte y del sur tras décadas de guerra. Arra estaba arrodillada en un rincón, fregaba manchas de vino del suelo de piedra. Tenía las manos en carne viva por el trabajo de todo el día. Tenía 26 años. Su cabello oscuro estaba recogido en una trenza apretada, y sus ojos color ámbar habían aprendido a mantenerse bajos. Llevaba el uniforme gris de los sirvientes de más bajo rango. Los omegas, considerados demasiado débiles, demasiado inútiles para hacer otra cosa que no fuera limpiar. No hagas contacto visual con la alta corte, le había advertido el sirviente jefe en su primer día. No hables a menos que te hablen y, hagas lo que hagas, mantente invisible. Los omegas son tolerados aquí solo porque alguien tiene que fregar los suelos. Todos habían aprendido rápidamente que tolerado significaba despreciado, que invisible significaba olvidado. Ella había nacido en una pequeña manada fronteriza. Era hija de sanadores que habían muerto durante la guerra. Cuando su manada fue absorbida por el territorio de Thorn, fue llevada al castillo como parte del botín. Una omega sin familia, sin estatus, sin más valor que su capacidad para trabajar. Durante 5 años había fregado suelos, había vaciado orinales y había fingido ser sorda a los insultos que le lanzaban. Era supervivencia, nada más. Pero esta noche era diferente. Esta noche, toda la corte se había reunido para el evento más importante en una generación. La firma del tratado entre el rey Alpha Dominic del norte y el señor Alpha Victor del sur pondría fin a la guerra. Traería la paz. Y Ara, arrodillada en el frío suelo de piedra, entendía cada palabra de la lengua sureña que se hablaba en la mesa principal. Su madre había sido sureña antes de la guerra. Le había enseñado a Ara el idioma en secreto. Sabía que a los sirvientes bilingües a veces se les daban mejores puestos. Pero tras la muerte de su madre, Ara había enterrado ese conocimiento muy adentro. Ser útil era peligroso para una omega. Atraía la atención, y la atención llevaba a la crueldad. Ahora fregaba el suelo cerca de la mesa principal. Intentaba ignorar la cadencia familiar del idioma de su madre, que llenaba el salón. La delegación del sur había llegado esa mañana. 20 guerreros, 10 consejeros y el propio señor Alpha Victor. Un hombre de hombros anchos con mechones plateados en su cabello oscuro y ojos como el hielo invernal. Pero era el hombre sentado en el centro de la mesa principal quien acaparaba todas las miradas de la sala. El rey Alpha Dominic era imposible de ignorar. Casi 2 metros de pura dominación, con hombros que parecían llenar los marcos de las puertas, y una presencia que hacía que el aire se sintiera cargado. Tenía el pelo oscuro, una mandíbula fuerte marcada con una cicatriz de batalla y ojos del color del acero. Había tomado el trono hacía 3 años, tras llevar a las fuerzas del norte a la victoria. Desde entonces, había estado consolidando su poder, reconstruyendo lo que la guerra había destruido. Y ahora, finalmente, haciendo la paz. Agra mantuvo la cabeza gacha. Sus manos se movían mecánicamente sobre la piedra. Era buena siendo invisible. Había tenido años de práctica, hasta que lo oyó. El traductor estaba hablando. Marcus Hale estaba sentado junto al rey, vestido con ropas finas que lo señalaban como alguien importante. Era el traductor oficial de la corte, elegido a dedo para facilitar la comunicación entre los dos alfas que no compartían un idioma común. Victor habló en el idioma del sur. Su voz resonó por todo el salón. Los términos que propone son inaceptables. La división territorial les da los valles del río, nuestras tierras más fértiles. Acordamos que esto sería equitativo. Las manos de Ara se detuvieron. Lo entendió perfectamente. Victor estaba objetando. Era una queja seria que podía hacer fracasar todo el tratado. Marcus tradujo para el rey Dominic. El señor Victor dice que se siente honrado por su generosidad y que acepta los términos territoriales con gratitud. La sangre de Ara se heló. Eso no era lo que Victor había dicho, ni de lejos.
Se obligó a seguir fregando, pero su corazón latía con fuerza. Quizás había oído mal. Quizás la lengua del sur había cambiado durante la guerra. Quizás. Víctor volvió a hablar, esta vez con clara frustración. Debo insistir en renegociar la cláusula de los derechos mineros. Su borrador le da al norte acceso exclusivo a las minas de plata. Ese nunca fue nuestro acuerdo. Marcus sonrió y tradujo. Está satisfecho con los acuerdos mineros y no tiene objeciones. Las manos de Ara temblaban ahora. Esto no era un error. Marcus estaba mintiendo. Cambiaba deliberadamente las palabras de Victor para hacerlo parecer sumiso cuando en realidad estaba protestando. Se arriesgó a mirar a la mesa principal. El rey Dominic asentía, con aspecto satisfecho. Victor parecía confundido. Había presentado una queja y no había recibido nada. Ni respuesta, ni reconocimiento. El rey no entendía el idioma del sur, no tenía forma de saber que su traductor lo estaba traicionando. La mente de Ara se aceleró. Debía permanecer en silencio. Debía seguir fregando. Esto no era asunto suyo. Era una omega, menos que nada a los ojos de estos hombres poderosos. Si hablaba, la castigarían por la audacia de interrumpir. Pero la voz de su madre resonó en su memoria. Las palabras son puentes, pequeña. Cuando alguien rompe un puente, la gente cae. Y siempre son los inocentes los que caen primero. La negociación continuó. Víctor planteó objeción tras objeción. Sobre las fronteras, sobre las rutas comerciales, sobre el trato a los lobos del sur que ahora vivirían bajo el dominio del norte. Cada una de las quejas fue traducida como un acuerdo. Marcus se estaba asegurando sistemáticamente de que Víctor firmara un tratado que le daba todo al norte y nada al sur. Un tratado que parecía de paz, pero que en realidad era una rendición. Ara dejó su cepillo de fregar. Sus manos estaban firmes ahora. La firmeza que llega después del miedo, cuando la decisión ya ha sido tomada. Se puso de pie. La sala no se dio cuenta de inmediato. Los sirvientes se movían constantemente por el salón. Una figura más levantándose no era algo notable. Pero entonces caminó hacia la mesa principal. Eso sí llamó la atención. Las conversaciones vacilaron. Los nobles se giraron para mirar. Una sirvienta omega, se acercaba a la mesa del rey Alfa sin permiso. El sirviente jefe, Gerald, emitió un sonido ahogado de horror. «Ara, vuelve a...» Ella lo ignoró. Cada paso se sentía como caminar a través del agua, pero siguió avanzando. Los ojos gris acero del rey Dominic se clavaron en ella. Su expresión no cambió, pero algo en su mirada se agudizó, se intensificó. Se detuvo a 3 pasos de la mesa. El protocolo exigía que se arrodillara, pero ella permaneció de pie. Necesitaba que la oyera, que la viera como algo más que una sirvienta. «Su Majestad», dijo, y su voz resonó en el ahora silencioso salón. «Su traductor está mintiendo». Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila. Marcus Hale palideció. «Esto es indignante. Saquen a esta sirvienta». Silencio. La voz del rey Dominic era baja, pero cortó la sala como una cuchilla. Sus ojos nunca dejaron el rostro de Ara. «Explica». El corazón de Ara latía con fuerza, pero levantó la barbilla. «El señor Víctor ha estado presentando objeciones a los términos del tratado durante los últimos 20 minutos. Ha protestado por las divisiones territoriales, los derechos mineros, la ubicación de las fronteras. Su traductor le ha estado diciendo que Víctor acepta todo, cuando en realidad no está de acuerdo con nada». El salón estalló. Los nobles gritaron. Marcus se puso de pie, con el rostro enrojecido por la ira. «¡Está mintiendo! Una simple omega intentando sabotear». «He dicho silencio». Esta vez, el comando alfa del rey retumbó en la sala como un trueno. Cada lobo sintió su peso. La autoridad absoluta. Todos se callaron. El rey Dominic se puso de pie. El movimiento fue controlado, deliberado. Era aún más imponente de pie. Un muro de poder y peligro apenas contenido. «¿Entiendes la lengua del sur?», preguntó. «Sí, Su Majestad. Mi madre era del sur. Me enseñó antes de morir». «¿Y estás segura de lo que oíste?».
completamente segura, Su Majestad. El rey se volvió hacia Victor, que había estado observando el intercambio con evidente confusión. Entonces, para sorpresa de todos, el rey Dominic pronunció una frase entrecortada en el idioma del sur. La pronunciación era tosca, la gramática rota, pero el significado era claro. Perdón, ella dice verdad. Los ojos de Victor se abrieron de par en par. La miró a ella, luego de nuevo al rey y respondió en sureño. Sí, por los dioses, sí. Llevo 1 hora intentando renegociar sin llegar a ninguna parte. Aga tradujo sin que se lo pidieran. Dice que sí, Su Majestad. Ha estado intentando negociar y no ha sido escuchado. La expresión del rey Dominic se volvió absolutamente fría. La temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. Se volvió hacia Marcus Hale. Explica. La boca de Marcus se abrió y se cerró. El sudor perlaba su frente. Su Majestad, ha habido un malentendido. El dialecto del sur es complejo. ¿Se opuso el señor Victor a los términos territoriales? ¿Los matices de la traducción? ¿Sí o no? Marcus tragó saliva. Expresó cierta preocupación, pero la juzgué menor. ¿Tú juzgaste? La voz del rey era letal. Fuiste contratado para traducir, no para juzgar, no para decidir cuáles de las palabras del señor Victor debía escuchar. Se volvió hacia su capitán de la guardia. Llévenselo, deténganlo hasta que decida qué cargos presentar. Mientras los guardias avanzaban, Marcus hizo un último intento desesperado. Su Majestad no puede confiar en la palabra de una omega por encima de la mía. No es nada. Una sirvienta, probablemente ni siquiera. El rey se movió más rápido de lo que Ara había visto moverse a un hombre. En un momento estaba en la mesa. Al siguiente tenía a Marcus por el cuello, levantándolo del suelo. Ella es una persona que me dijo la verdad cuando tú me estabas vendiendo mentiras. Su voz era la muerte misma. Eso la hace valer más de lo que tú valdrás jamás. Soltó a Marcus, que se derrumbó jadeando. Los guardias se lo llevaron a rastras. El silencio en el salón era absoluto. El rey Dominic se volvió hacia Ara. Su expresión seguía siendo dura, peligrosa, pero cuando la miró, algo cambió. ¿Cuál es tu nombre? Ara, Su Majestad. Ara. Lo dijo como si lo estuviera grabando en su memoria. Hablas con fluidez tanto el idioma del norte como el del sur. Sí, Su Majestad. ¿Y has estado fregando suelos en lugar de servir como traductora? ¿Por qué? Porque soy una omega, Su Majestad. A los omegas no se les dan puestos de importancia. Algo brilló en el rostro del rey. Ira, pero no hacia ella. Eso cambia ahora. Servirás como la traductora oficial para esta negociación. Tu palabra tendrá el peso de mi autoridad. Cualquiera que te cuestione, me cuestiona a mí. ¿Entendido? Las rodillas de Ara flaquearon. Su Majestad, yo no estoy cualificada. Acabas de salvar este tratado del sabotaje. Estás más cualificada que nadie en esta sala. Señaló la silla vacía junto a la suya, la que Marcus había ocupado. Siéntate. Su Majestad, no puedo. Los sirvientes no se sentaban en la mesa principal, y desde luego, los omegas no se sentaban junto al rey. Es una orden. Sus ojos se encontraron con los de ella, grises como el acero y absolutamente firmes. Ara se sentó. La silla era más cómoda que cualquier cosa que hubiera tocado jamás. La copa de vino a su lado era de plata. El plato llevaba el escudo real. El rey Dominic se sentó a su lado y se volvió hacia Victor. Señor Victor, le pido disculpas. Me dijeron que aceptaba mis términos. Me gustaría escuchar sus verdaderas preocupaciones. Todas ellas, con una traducción adecuada esta vez. La miró a ella y por primera vez en 5 años, Ara no fue invisible. Antes de continuar, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete. Ayuda a que estas historias lleguen a más personas que las necesitan. La negociación duró hasta la medianoche. Victor planteó cada queja que había intentado expresar antes. Ara tradujo cada una con precisión, sin suavizar, sin editar, solo transmitiendo la verdad de un idioma a otro. Las divisiones territoriales se renegociaron.
Los derechos mineros se repartieron de forma justa. La ubicación de las fronteras se ajustó para proteger a ambos lados. El rey Dominic demostró ser un negociador completamente diferente cuando realmente entendía lo que se decía. Era firme pero justo. Escuchaba las preocupaciones de Victor y ofrecía alternativas que las solucionaban. Para cuando se redactó el tratado revisado, ambos alfas parecían satisfechos. Victor se puso de pie y habló en sureño. Rey Dominic, vine aquí esperando firmar la rendición de mi manada disfrazada de paz. En cambio, estoy firmando una verdadera asociación. Gracias por su integridad. Ara tradujo. El rey Dominic sonrió, una sonrisa real que transformó su rostro severo. Gracias por su paciencia, señor Víctor. Y gracias a Ara. Sin su valor, ambos estaríamos cometiendo un terrible error. Víctor miró a Ara y se inclinó. Realmente se inclinó ante una omega. El sur te debe una deuda, jovencita. Cuando la delegación del sur se fue a sus aposentos, el rey Dominic permaneció sentado. El salón se había vaciado. Incluso los sirvientes se habían retirado, dejando solo al rey y a Ara en la mesa principal. No tenías que hablar, dijo en voz baja. Podrías haberte quedado en silencio, terminar tu trabajo e irte a la cama. Nadie te habría culpado. Yo me habría culpado a mí misma, Su Majestad. ¿Por qué? No era tu responsabilidad. Porque sabía la verdad. Y permanecer en silencio cuando sabes la verdad es solo otra forma de mentir. El rey Dominic la estudió durante un largo momento. ¿Quién te enseñó eso? Mi madre, antes de morir. ¿Qué le pasó? La garganta de Ara se apretó. Era una sanadora durante la guerra. Trataba a heridos de ambos bandos. A algunos soldados del norte no les gustó que ayudara a los lobos del sur. Ellos la mataron por eso. Dijeron que era una traidora. La expresión del rey se ensombreció. ¿Cuántos años tenías? 16. Lo siento, eso nunca debería haber ocurrido. Es la guerra, Su Majestad. En la guerra ocurren cosas terribles. Eso no las hace aceptables. Se inclinó hacia adelante. Ahora, necesito preguntarte algo, y quiero una respuesta honesta. Ella asintió. ¿Por qué estás aquí? Una omega que habla 2 idiomas con fluidez, que fue criada por sanadores, que tiene el valor de interrumpir a un rey alfa durante las negociaciones de un tratado. ¿Por qué estás fregando suelos? Aja se miró las manos, en carne viva, con cicatrices, las manos de alguien que había pasado 5 años de rodillas. Porque después de que mi madre muriera, mi manada fue absorbida por Thornmore. El alfa de aquí no supo qué hacer con una omega huérfana. Así que me asignó a los sirvientes. He estado aquí desde entonces, haciendo un trabajo muy por debajo de tus capacidades, haciendo el único trabajo que se les permite hacer a los omegas. El rey Dominic guardó silencio por un momento. Entonces, eso cambia esta noche. Ya no eres una sirvienta de limpieza. Su Majestad, eres la traductora real. Tendrás aposentos en el castillo principal. Un salario. Respeto. Sus ojos se encontraron con los de ella. Y cualquiera que te trate como menos de lo que eres, me responderá a mí personalmente. Los ojos de Ara ardieron. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto por mí? Porque salvaste a mi reino de firmar su futuro. Porque no tenías nada que ganar y todo que perder al hablar. Y lo hiciste de todos modos. Hizo una pausa. Y porque he sido rey durante 3 años, y estoy cansado de que la gente me diga lo que creen que quiero oír en lugar de la verdad. Eres la primera persona en mucho tiempo que ha sido honesta conmigo. Solo soy una omega. Eres una persona que dice la verdad. Eso te hace más rara que cualquier título. Se puso de pie. Ven, te mostraré tus nuevos aposentos. ¿Esta noche? Ahora mismo. No vas a pasar una noche más en los barracones de los sirvientes. Mientras caminaban por los pasillos del castillo, Ara era muy consciente de cada ojo que los seguía. Los sirvientes dejaban su trabajo para mirar. Los guardias susurraban. La omega que interrumpió al rey, que se sentó a su mesa, que ahora caminaba a su lado como una igual. El rey Dominic la llevó a una habitación en el ala de los nobles. Tenía una cama de verdad con mantas suaves, un escritorio y una ventana con vistas a los jardines.
Esto es demasiado, susurró Ara. Esto es apropiado para alguien de tu posición. Se detuvo en la puerta. Ara, quiero que sepas algo. Lo que pasó esta noche, la traición de Marcus, podría haber destruido la paz. Miles podrían haber muerto si ese tratado se hubiera firmado con términos falsos. Tú lo evitaste. Eres una heroína. No soy una heroína. Yo solo hablé. Eso es lo que hacen los héroes. Su voz era suave. Duerme bien. Mañana tenemos un tratado que finalizar y necesitaré a mi traductora a mi lado. Se fue antes de que ella pudiera responder. Ara se quedó en el centro de su nueva habitación, todavía con su vestido gris de sirvienta, y sintió el peso del día caer sobre ella. Hace 6 horas era invisible. Ahora era la traductora real. Hace 6 horas no era nada. Ahora el propio rey la había llamado heroína. Se sentó en la cama, su cama, y por primera vez en 5 años se permitió llorar. No de tristeza, de alivio, de la repentina y abrumadora sensación de ser vista después de años de invisibilidad forzada. Y en algún lugar del castillo, el rey Dominic estaba en su propia ventana, pensando en una omega de ojos ámbar que había tenido el valor de desafiar al traductor de un rey y salvar un reino. 6 meses después, el tratado entre el norte y el sur se había mantenido firme. El comercio florecía y las fronteras estaban en paz. Las dos manadas estaban aprendiendo lentamente a confiar la una en la otra. Y Ara se había vuelto indispensable. Traducía cada reunión diplomática, cada negociación comercial, cada correspondencia entre el rey Dominic y el señor Victor. Su fluidez en ambos idiomas la convirtió en el puente entre dos pueblos que estaban aprendiendo a ser uno. Pero también se había convertido en algo más, la compañera constante del rey. Empezó de forma profesional. Él necesitaba una traductora a su lado para las reuniones, pero de alguna manera esas reuniones se extendieron a paseos por el jardín donde discutían filosofía y política, a cenas donde debatían estrategia e historia, a noches tranquilas en la biblioteca donde simplemente disfrutaban de un cómodo silencio. Ara nunca había sentido nada igual. La forma en que su corazón se aceleraba cuando él le sonreía, la forma en que su presencia la hacía sentir segura y vista, la forma en que a veces la miraba como si fuera algo precioso. Pero ella era una omega, y él era un rey. Era imposible. Una noche, Dominic la encontró en la biblioteca, mirando un libro sin leerlo. ¿Qué pasa?, preguntó, sentándose a su lado. Nada, Su Majestad. Ara, su voz era suave. Nos conocemos desde hace 6 meses. Puedes decirme la verdad. Ella dejó el libro. La corte está hablando de nosotros, del tiempo que pasamos juntos. Que hablen. Dicen que te estoy utilizando, que te estoy manipulando para mi propio beneficio, que soy... No pudo terminar. ¿Que eres qué? Que no soy digna de tu atención. Su voz bajó a un susurro. Tienen razón. Dominic guardó silencio durante un largo momento. Luego hizo algo que la sorprendió. Le tomó la mano. Ara, ¿sabes por qué valoro tanto tu compañía? Ella negó con la cabeza. Porque eres real. Todos los demás en este castillo me dicen lo que creen que quiero oír. Tú me dices lo que necesito oír. Me desafías. Me haces pensar. Me haces... Hizo una pausa. Me haces querer ser mejor de lo que soy. Su Majestad. Dominic, por favor, cuando estemos solos, llámame Dominic. No puedo, no sería apropiado. Nada de lo que siento por ti es apropiado. Su pulgar rozó sus nudillos, pero es real y estoy cansado de fingir que no lo es. A Ara se le cortó la respiración. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que hace 6 meses una omega tuvo el valor de plantarse ante un rey y decir la verdad. Y cada día desde entonces me he estado enamorando de ella. Las lágrimas nublaron su visión. No puedes. Eres inteligente, valiente, honesta, amable. Sus ojos se encontraron con los de ella. Eres todo lo que podría desear, todo lo que necesito. La corte nunca lo aceptará.
Una omega como... ¿Como qué? ¿Como mí igual? ¿Como alguien digna de respeto? Su voz se endureció. Entonces la corte puede ajustar sus expectativas, porque no voy a renunciar a ti. Se puso de pie y la levantó, con sus manos suaves sobre los hombros de ella. Ara, te lo pido formalmente, no como tu rey, como un hombre que se ha enamorado de una mujer extraordinaria. ¿Me permitirás cortejarte? Ella lo miró, a este poderoso alfa que podía comandar ejércitos, pero que estaba pidiendo, no ordenando. Sí, susurró. Sí. Él la besó entonces, suave y reverente, como si fuera algo precioso. Y Ara sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Un año después, el gran salón del castillo de Thornmore estaba lleno a rebosar. Nobles de todas las manadas, diplomáticos de territorios lejanos, sirvientes, soldados y gente común, todos reunidos para presenciar algo sin precedentes. El rey Dominic iba a tomar una compañera. Agra estaba en la cámara junto al salón. Llevaba un vestido de un azul profundo que hacía brillar sus ojos ámbar. Su cabello estaba suelto por primera vez en años, cayendo en ondas oscuras por su espalda. Estaba aterrorizada. Llamaron a la puerta. El señor Victor entró sonriendo. El rey me ha enviado a escoltarte. Dijo que confía en que no te dejaré huir. Pero rió nerviosamente. ¿Es tan obvio? Estás a punto de convertirte en reina. Cualquiera estaría nervioso. Le ofreció el brazo. Pero conozco a Dominic desde hace más de un año. He visto cómo te mira. Ese hombre quemaría el mundo por ti. Solo soy una omega. Eres la mujer que salvó a dos reinos de la guerra. Eres el puente entre el norte y el sur. Eres la persona en la que el rey confía por encima de todos los demás. La expresión de Victor era amable. No eres solo algo, Ara. Eres extraordinaria, y es hora de que te lo creas. Caminaron hacia el gran salón. Las puertas se abrieron. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Vio rostros de su pasado. Sirvientes que la habían ignorado. Nobles que la habían tratado como si no existiera. El sirviente jefe que una vez le dijo que nunca sería más que una fregona. Pero también vio rostros nuevos. Niños a los que había enseñado a leer. Soldados a los que había ayudado a comunicarse con los aliados del sur. Gente común que se había beneficiado de la paz que ella ayudó a conseguir. Y al final del pasillo, de pie, alto y orgulloso, estaba Dominic. Cuando sus miradas se encontraron, él sonrió. Esa rara y genuina sonrisa que todavía le quitaba el aliento. Caminó hacia él, y cuando Victor puso la mano de ella en la de Dominic, el rey susurró. «Estás preciosa». «Estoy aterrorizada», susurró ella de vuelta. «Bien, yo también. Estaremos aterrorizados juntos». La ceremonia fue sencilla pero profunda. Palabras antiguas pronunciadas ante testigos. Promesas hechas ante los dioses. Cuando Dominic la besó, sellando su vínculo, la multitud estalló en una celebración genuina. Y cuando se volvió para mirar a su reino, sosteniendo la mano de ella, habló con autoridad absoluta. «Esta mujer salvó mi reino al decir una verdad que nadie más se atrevió a expresar. Ha demostrado ser más valiente, más sabia y más honorable que cualquier noble en este salón. Ella es mi reina, mi compañera, mi igual, y cualquiera que la trate como menos, me responderá a mí». Nadie discutió. Más tarde, en el banquete, Era encontró a Víctor solo en un balcón. «Gracias», dijo ella, «por escoltarme, por todo. Gracias a ti por evitar una guerra», sonrió él, «y por enseñarle a un terco rey del norte que el valor no se mide por el rango de nacimiento». Él se lo enseñó a sí mismo. «No, tú se lo enseñaste, siendo exactamente quien eres». Esa noche, mientras Era y Dominic estaban juntos viendo a su reino unido celebrar, él la acercó. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó. «¿Sobre qué?». «Sobre haber hablado esa noche, o sobre todo lo que vino después». Ara pensó en la chica que había sido, invisible, olvidada, convencida de que no valía nada, y pensó en quién se había convertido. Una reina, una constructora de puentes, una mujer que había aprendido su propio valor. «Ningún arrepentimiento», dijo ella, «ni uno solo».
Bien, él le besó la sien, porque pienso pasar el resto de mi vida demostrando que tomaste la decisión correcta. Ya lo has hecho. Y bajo las estrellas, en un castillo que una vez fue su prisión, Ara, antigua sirvienta, antigua nadie, ahora reina, finalmente entendió lo que su madre había querido decir. Las palabras son puentes, y a veces, una sola palabra honesta, dicha en el momento adecuado, puede cambiarlo todo. Fin. ¿Desde dónde nos estás viendo? Deja tu ciudad en los comentarios. Y si esta historia te ha llegado al corazón, por favor, suscríbete. Ayuda a que más gente encuentre estos relatos de coraje y amor.